Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en el taller de Física 2. Hoy vamos a hablar del tema fluidos. Con relación a esto, vamos a estar preguntándonos, ¿ustedes qué imaginan cuando yo digo fluido? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que siempre pensamos? Exactamente, todos pensamos que los fluidos son los líquidos. Y los fluidos no son solamente los líquidos, también abarcan los gases. ¿Por qué? Porque los fluidos son una sustancia material que tiene unas partículas que lo que tienen como característica fundamental es que si bien tienen fuerza para mantenerse unidas, la fuerza es débil para mantener una rigidez. Y eso hace que fluyan de un lugar al otro, siempre teniendo en cuenta dónde se encuentren. Y van formando y tomando la forma, la dimensión de donde están, del continente. Por ejemplo, un vaso de agua. El agua toma la forma del vaso, que es lo que lo contiene. Los gases también son líquidos como los fluidos, porque no tienen ninguna forma específica. Si nosotros abrimos una garrafa o, por ejemplo, cuando llenamos un globo con helio, que es uno de los gases que solemos conocer un poco más, ¿qué pasa con el gas? Va a tomar la forma del globo, ¿verdad? Bueno, si pensamos otras características también de los fluidos, tenemos que pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles serían fluidos? La pintura, el agua. ¿Cuáles más se les ocurren que pueden llegar a ser? En este momento justo estamos con algo que nos lleva mucho a pensar en el tema de fluidos, como por ejemplo la lava volcánica, con los acontecimientos que están sucediéndose ahora en España. Si nosotros también empezamos a pensar en cuáles son las propiedades que tienen los fluidos, las propiedades físicas que son las que podemos notar y que tenemos que analizar de cada uno de estos, podemos ver, por ejemplo, la viscosidad, ¿sí? La densidad. ¿Es lo mismo el agua que el aceite, o el agua que la miel, o la misma pintura, por ejemplo? Cuando nosotros compramos una lata de pintura y la abrimos, aunque sea un fluido, ¿la vemos que es con la misma densidad que el agua? No. Bueno, esas son también características que podemos encontrar en los fluidos. La presión, la tensión superficial o la capilaridad, si son más permeables, más impermeables. Todo eso podemos analizarlo en cada uno de los fluidos y los podemos ver con mayor exactitud, o podemos darnos cuenta en cada uno de esos si, por ejemplo, analizamos cuando nosotros vamos a edificar, ¿sí? Y hacemos un encofrado, lo que nosotros ponemos dentro es un fluido, que es cemento con agua. Y eso toma la forma que tiene la madera, que es lo que nosotros llegamos a ver, las columnas que después sostienen el edificio, por ejemplo. Pero bueno, de todo esto, y para poder analizarlo y todo, se va a ocupar la hidroestática y la hidrodinámica. La hidrostática es el análisis de los fluidos y el estudio en una situación de reposo. En cambio, la hidrodinámica, como bien lo dice la palabra, es el estudio de los fluidos en una situación de movimiento. Pero para explicarnos mejor esto y desarrollarlo y que todos podamos charlar y entenderlo, Luisina nos va a contar algo más. Bueno, ya vimos que la hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo. Vamos a hablar entonces de presión hidrostática, pero para hablar de presión hidrostática, primero tenemos que definir qué es presión. Consideramos una superficie plana y sobre ella vamos a tener la acción de una fuerza que vamos a llamar F,
que va a actuar de manera normal. De manera normal quiere decir que actúa a 90 grados. Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un área, decimos que se genera una presión. La presión es igual al cociente entre la magnitud de la fuerza y el valor del área. La fuerza la medimos en newton y el área la medimos en metros cuadrados. Entonces, la presión va a ser igual a newton sobre metros cuadrados y esta unidad toma el nombre de Pascal. El principio fundamental de la aerostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Entonces, va a ser igual a P, va a ser igual a D por G por H, donde P es la presión en un punto del fluido, D es la densidad del fluido, G es la gravedad del lugar donde se encuentra el fluido y H va a ser la profundidad. Entonces la presión hidrostática es la que ejerce un líquido que se encuentra en reposo a una determinada profundidad. Por ejemplo, si nos sumergimos en una pileta, a medida que vamos descendiendo podemos sentir la presión. Eso nos podemos dar cuenta porque a medida que nos sumergimos cada vez más, nos empiezan a doler los oídos, por ejemplo. Ahora les voy a dejar un problemita para que puedan resolver, así aplican los conceptos que estuvimos viendo hasta recién. Bueno, tenemos este problema que nos pide calcular la presión que ejerce una silla sobre el suelo cuando en ella se siente una persona de 75 kilogramos de masa. ¿Qué datos nos da? Los datos de la masa de la silla, que es igual a 5 kilogramos. El área de la sección transversal de la pata igual a 4 centímetros cuadrados y la masa de la persona igual a 75 kilogramos. ¿Qué nos pide calcular entonces? La presión. ¿Sí? Bueno, sabemos que presión es fuerza sobre área. En este caso, la fuerza que se ejerce es el peso. Y recordemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces, vamos a poner masa por gravedad sobre el área. ¿Cuál es la masa total? 75 kilogramos más 5 kilogramos. En total, 80 kilogramos. Por la gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre el área, pero es una silla, tiene 4 patas, entonces vamos a multiplicar por 4 y nos va a dar 16 centímetros cuadrados. Acá podemos poner área total y acá vamos a poner 16 centímetros cuadrados. Bueno, seguimos aquí abajo. El peso va a ser igual a 80 por 9,8 y esta cuenta nos va a dar 784. Pero recordemos que kilo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Entonces ponemos newtons. ¿Qué pasa? Acá teníamos que haber hecho anteriormente el traslado de las unidades a metros cuadrados. ¿Cómo hacemos el traslado? Si tenemos 16 centímetros cuadrados, cuando lo pasamos a metros, lo pasamos de 2 en 2, o sea que vamos poniendo centímetro, decímetro, metro. Entonces nos va a dar 0,0016 metros cuadrados. Esta cuenta nos va a dar 784 newtons sobre 0,016 metros cuadrados, 490.000 newton sobre metro cuadrado. Recordemos que
newton sobre metros cuadrados es igual a pascales. Entonces podemos decir que son 490.000 pascales, y para no escribir tantos ceros podemos poner que es igual a 490 kilopascales. Este va a ser el resultado de la presión que se ejerce sobre la silla, sobre el suelo cuando la persona se sienta. Bueno, espero que lo hayan entendido y puedan resolver el próximo ejercicio. Hasta luego. Bueno, habiendo entendido esto, ahora vamos a hablar de vasos comunicantes. Pero, ¿qué son los vasos comunicantes? Los vasos comunicantes tienen como característica estar unidos en su parte inferior. Los vasos comunicantes son recipientes de diferentes formas que tienen como característica estar unidos en su parte inferior, ¿sí? Entonces, si nosotros le volcamos un líquido, ¿qué va a pasar al llenar cada tubo? ¿Cuál de ellos se llenará más? Podemos probar. ¿Vemos? La principal característica es que, sin importar la forma de los recipientes, si vertimos un líquido homogéneo en su interior y cuando éste quede en reposo, el líquido siempre quedará a la misma altura en todos los tubos. Esto ocurre debido a la acción de la presión atmosférica y a la gravedad, que son constantes en cada recipiente. Por lo tanto, la presión hidrostática a una profundidad dada es siempre la misma, sin influir la forma ni el tipo del líquido. Entonces podemos observar que se comprueba la paradoja hidrostática al comprobar que todos los tubos se llenan a la misma altura independientemente de la forma de cada tubo. ¿Saben dónde ustedes pueden hacer experimentos sin tener que estar llenando tubos, cortando botellas o haciendo enchastre en su casa? Bueno, lo pueden hacer mediante las simulaciones PET, que es una serie de simuladores que pueden hacer simulaciones con ejercicios de física, de química, de matemática, pero bueno, en este caso vamos a tratar de hacer ejercicios de presión y de vasos comunicantes mediante este simulador, que le dejamos el link acá abajo, ¿sí? Y también les quiero explicar un ejercicio de presión para que puedan resolver después ustedes el que les dejamos adjunto. Bueno, ya vimos el experimento de los vasos comunicantes y ahora nos podemos poner a pensar ¿en qué lugares o en nuestra vida cotidiana, dónde vemos vasos comunicantes? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? Por ejemplo, vasos comunicantes se usa el agua. Bueno, ¿ustedes cómo piensan que llega el agua en algunas ciudades a las casas? En estas ciudades, los tanques de agua generales se ubican en los lugares más elevados para que, mediante los vasos comunicantes, el agua se distribuya de manera uniforme y llegue con suficiente presión a los tanques de agua de cada casa. Hemos visto con mis compañeras, una realizó una actividad, los vasos comunicantes, ya hemos visto que los fluidos son diferentes, que los gases integran los fluidos, que eso lo vamos a ver más adelante. Ya hemos visto quién se ocupa de los líquidos en reposo, líquidos en movimientos, que tienen características, que son, tienen densidad, fluyen, se cambian de estados. Actualmente en la primaria ustedes les habrán explicado muchas veces que los estados son líquidos, sólido y gaseoso, pero más adelante, de a poquito, paso a paso, vamos a ir viendo que hay muchas formas de ver los líquidos, hay muchas formas de ver los fluidos principalmente. Y ahora les voy a poner, van a ver detrás mío, porque a raíz de la pandemia estamos trabajando así de esta manera.
Este es un mapa conceptual que si quieren después les compartimos un enlace para que también lo tengan y puedan tener todos los conceptos integrados. Y a continuación les voy a dar una actividad que van a tener que hacer. Es fácil, no se asusten. Con los conceptos trabajados tenemos un crucigrama invertido. ¿Cómo es? Nosotras le damos las palabras en el crucigrama ubicadas horizontal y verticalmente, y ustedes van a tener que elaborar por cada una referencia. Ustedes están acostumbrados a hacer, se les da la referencia, hacen el crucigrama. Nosotros le vamos a hacer al revés, le damos las palabras, tienen que pensar ustedes las referencias. Y para finalizar, les voy a dejar un videíto con unas experiencias que ahora lo van a ver, que ya lo preparé en casa para no traer todo acá al estudio, con el tema que vamos a ver para la clase que viene. A ver, presten atención, vayan tomando notas si quieren, vuelvan a ver el video para ir captando todas las cosas que se van haciendo y los vemos en la próxima clase. Un besito. Bueno, en este caso tenemos un frasco con agua a la cual le puse un poco de colorante para que puedan ver el líquido, porque la idea es que cuando sumerjamos este papel, es una servilleta de cocina, la que usamos en casa, ¿qué vamos a hacer? Voy a sumergir un extremo y vamos a ir viendo cómo absorbe el líquido de abajo hacia arriba. ¿Lo ven? Si yo sigo sosteniendo el papel, va a llegar un punto que el líquido va a llegar hasta el extremo donde tengo sostenido. Y les pregunto, ¿por qué creen que sucederá esto? Que el agua absorbe de abajo hacia arriba. Eso es lo que vamos a averiguar. A ver, ahora les muestro. Vamos a sacar esto con cuidado. El segundo trabajo que vamos a averiguar. Acá tengo agua en un recipiente con hojas de las plantas que saqué del jardín. Ustedes han visto en la calle las hojas de los árboles cuando caen sobre charcos de agua que quedan, como en este caso, sobre la superficie del agua, o sea, tocan el agua. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Lo voy a mover para que lo vean de otros ángulos. ¿Ven cómo está sobre la superficie? La voy a mover un poquito. ¿Por qué creen que sucede esto? Que quedan sobre la superficie y no que se hunde, ¿sí? Esto es agua común de la canilla. Y como tercer caso, seguimos, como vimos, los fluidos que tenían distintas características que cambian. Acá tengo esto blanco que ven acá es Cif, el que se usa para lavar los platos, y esto de acá es miel, la comestible. Si yo inclino el plato y lo pongo vertical, fíjense cómo cae el Cif y cómo demora en caer la miel. Los dos son líquidos, fluidos. Uno cae más rápido, el otro demora mucho más en caer. Ya saben, ¿no? A ver, tenemos los fluidos que caen, uno más lento que el otro. Las hojas que quedan suspendidas sobre el nivel del agua, flotando. Y el líquido de papel que absorbe el agua de abajo hacia arriba. Eso vamos a averiguar por qué o cómo ocurre que el agua es absorbida de abajo hacia arriba, por qué uno cae más rápido que el otro de los
ejemplos que tenemos acá de sólidos. Y por qué las hojas quedan suspendidas en el nivel del agua, sobre el nivel del agua. ¿Lo vemos la clase que viene?